En este video vamos a comenzar con la avería más crítica en cuanto a impacto operativo, frecuencia y coste de reparación dentro de una planta fotovoltaica: los fallos en los IGBT, transistores bipolares de puerta aislada y módulos de potencia. Estas averías representan el 34% de todas las incidencias detectadas en los convertidores de potencia integrados en los inversores. No se trata simplemente de un fallo técnico. Hablamos de un componente esencial cuya avería puede provocar la parada total del inversor, afectando directamente a la producción energética y al ingreso del proyecto. Su relevancia es tal que, en muchos casos, estos eventos son considerados incidentes críticos que activan protocolos de emergencia DOT. Los fallos en IGBT representan un 34% del total de fallos detectados en inversores fotovoltaicos utility scale, posicionándose como la tipología de avería con mayor recurrencia en entornos reales. Las causas principales pueden ser: estrés térmico acumulado en condiciones de alta irradiancia o refrigeración deficiente, ciclos de potencia intensos por variaciones rápidas de carga, envejecimiento prematuro de materiales conductores y pastas de soldadura transitorios eléctricos, picos de tensión y corriente no mitigados correctamente. Los tipos de fallos más frecuentes son: desprendimiento del hilo de unión debido a vibraciones térmicas cíclicas, fatiga de soldadura en los puntos de contacto del encapsulado, degradación de la adhesión del chip por mal diseño térmico o sobrecarga. Falla en la interfaz térmica entre el chip y el disipador, afectando la evacuación de calor. La distribución por tipo de fallo puede ser: térmico, el 45%, principal causa de avería y difícil de detectar sin sensores específicos; eléctrico, el 35%, asociado a sobrecargas, cortocircuitos internos o transitorios; mecánico, el 20%, relacionado con vibraciones, fatiga estructural o montaje deficiente. El MTTR, tiempo medio de reparación, entre 4 y 8 horas si se dispone de repuesto en planta. Este tiempo puede extenderse a varios días o semanas si no hay stock disponible, afectando gravemente la disponibilidad del sistema. La tecnología IGBT es extremadamente crítica en inversores. Permite la conmutación rápida entre corriente continua y alterna y opera bajo condiciones de alta exigencia térmica y eléctrica. Debido a su complejidad y sensibilidad, este tipo de componentes no puede ser reemplazado por personal técnico no especializado. Se requiere formación específica en electrónica de potencia. Algunas estrategias de mantenimiento deben incluir: disponibilidad de repuestos críticos en ubicaciones clave, stock estratégico, monitorización térmica continua mediante sensores embebidos o sistemas SCADA avanzados. Inspecciones programadas para revisar integridad de soldaduras, interfaces y disipadores. Los síntomas más comunes previos o asociados al fallo son: caída progresiva de la eficiencia del inversor, activación de alarmas, SCADA sin causa aparente, parada total del sistema de inversión sin posibilidad de reinicio remoto. Cada avería de este tipo se traduce en una parada inmediata del inversor afectado. Si no hay redundancia o inversores auxiliares, la pérdida de generación puede oscilar entre 1 y 5 megavatios por evento. El coste de reposición de un módulo IGBT industrial puede estar entre los 2.000 y 5.000 euros por unidad, que se debe añadir el coste de mano de obra especializada, desplazamiento urgente y posibles penalizaciones contractuales por indisponibilidad. En escenarios sin repuestos disponibles, las pérdidas pueden multiplicarse exponencialmente. Las horas críticas de irradiancia solar, entre las 11 y las 5, se pierden, afectando directamente la rentabilidad mensual del proyecto y acumulando un coste de oportunidad no recuperable. Para prevenir estas incidencias, se puede realizar: una gestión térmica avanzada, uso de sistemas de refrigeración activa, ventilación forzada y materiales de alta conductividad térmica, sensores térmicos distribuidos en la placa y los puntos de contacto para detectar acumulación anómala de calor, monitorización predictiva basada en inteligencia artificial, detección de derivas térmicas y eléctricas antes de que se produzca el fallo, reducción de potencia programada,
estrategia de mitigación en momentos de riesgo extremo, patas, olas de calor prolongadas, acumulación de suciedad, eventos meteorológicos severos. El IGBT es el corazón electrónico del inversor solar, y como tal, si falla, todo el sistema colapsa. Prever sus fallos no es solo una ventaja técnica o una mejora en mantenimiento, es una obligación financiera y operativa, porque un fallo no anticipado puede costar mucho más que una simple reparación. Puede poner en jaque la rentabilidad global del proyecto, afectar el cumplimiento de un PPA y deteriorar la imagen del operador ante el cliente final. Pasamos ahora a una de las averías más comunes en las plantas fotovoltaicas, los fallos en los sistemas de refrigeración de los inversores. Aunque a menudo no provocan una parada total, su impacto acumulado sobre la eficiencia energética, la vida útil de los componentes y el rendimiento económico es considerable. De hecho, este tipo de fallo encabeza la lista de incidencias y, sin embargo, sigue siendo uno de los más fáciles de prevenir si se gestiona de forma adecuada. Los ventiladores suelen fallar por desgaste natural, obstrucción por polvo o suciedad, o incluso por fallos electrónicos en el motor. También es frecuente el deterioro de los rodamientos con el paso del tiempo. Aunque el tiempo medio de reparación es bajo, entre 1 y 3 horas si se cuenta con el repuesto, el verdadero problema surge cuando estos fallos coinciden con periodos de alta irradiancia, precisamente cuando la planta podría estar produciendo al máximo. En esos momentos, el sistema entra en modo de limitación térmica o incluso se apaga, lo que implica una pérdida directa de ingresos y un riesgo de daño permanente a componentes internos como IGBT o condensadores DOT. Desde el punto de vista operativo, estos fallos se traducen en reducción automática de potencia, alarmas SCADA activadas y, en casos extremos, paradas por sobretemperatura. Para detectarlos a tiempo, lo más eficaz es una combinación de monitorización continua de temperatura, termografía infrarroja y revisiones visuales periódicas. Las alarmas del SCADA también ayudan, pero no sustituyen una inspección preventiva bien planificada. Desde el lado financiero, el problema es aún más relevante. Aunque la reparación no suponga un gran coste, la pérdida de producción durante horas clave, como el mediodía en verano, representa una caída importante en ingresos por MVH. Además, si no se actúa con rapidez, se pueden generar daños secundarios que sí impliquen reparaciones costosas. Todo esto convierte esta avería en una de las fugas silenciosas más dañinas para la rentabilidad de una planta DOT. Por eso es clave establecer medidas preventivas: limpieza regular de filtros y rejillas, disponibilidad de repuestos en planta y, si es posible, incorporar redundancia en la refrigeración mediante configuración N+1. Planificar inspecciones con termografía y datos SCADA de forma mensual puede marcar la diferencia entre una planta estable y otra que pierde rendimiento de forma constante sin que nadie lo note. En resumen, no estamos ante el fallo más caro, pero sí ante el más repetitivo. Y como suele ocurrir en la operación industrial, los costes invisibles y acumulativos son los que más afectan al resultado final. Por eso, la gestión térmica debe dejar de ser un asunto secundario y pasar a ser una prioridad en cualquier estrategia de O&M bien estructurada. La tercera gran categoría de averías en inversores son los fallos en condensadores. Aunque no son los más frecuentes, su impacto es muy alto y su peligrosidad no debe subestimarse. Un fallo en estos componentes puede suponer la parada total del inversor, afectar a otros elementos críticos del sistema y, en casos extremos, generar riesgo de incendio. Es importante entender que los condensadores, especialmente los de tipo DC-Link y los filtros AC, son componentes con vida limitada que se degradan de forma acumulativa y silenciosa. Por eso, muchas veces cuando se detecta el fallo ya es demasiado tarde y las consecuencias técnicas y económicas ya están en marcha. Los fallos más habituales suelen tener su origen en el calor excesivo, las sobretensiones o simplemente en el envejecimiento natural del componente. Los signos visibles de degradación, como la hinchazón del encapsulado, las fugas de electrolito o la decoloración térmica, nos ayudan a identificar el problema, pero en muchas ocasiones estos signos aparecen cuando el componente está prácticamente al límite de su funcionamiento. Por eso,
Es clave monitorizar parámetros como la capacidad y el ESR para detectar patrones de deterioro antes de que se produzca el fallo completo. Cuando eso ocurre, el inversor se detiene y necesitamos personal técnico cualificado para hacer una reparación que no siempre es sencilla. Desde el punto de vista económico, un fallo de este tipo tiene varios niveles de impacto. No solo hablamos del coste del componente, sino también de la energía no producida durante la parada, el tiempo de intervención y el posible daño a otros componentes como IGBTs o tarjetas de control. Además, si se trata de un fallo catastrófico con fuga o explosión, el alcance del daño se multiplica y puede hacer que la reparación requiera sustituir múltiples elementos y revisar todo el sistema. Esto eleva tanto los costes directos como los indirectos, incluyendo penalizaciones por no disponibilidad o incumplimiento de contratos PEPA. Por todo esto, las estrategias de prevención deben centrarse en mantener un entorno térmico controlado, hacer inspecciones visuales regulares y, sobre todo, implementar una monitorización continua de los parámetros eléctricos clave. El reemplazo preventivo basado en datos es mucho más rentable que esperar a que el fallo se produzca. Porque, como solemos decir en campo, los condensadores no avisan, se degradan en silencio y cuando explotan ya es demasiado tarde.